La OTAN entrena cómo cruzar ríos en las fronteras de Rusia. Miles de soldados, cientos de tanques y aviones entrenan un combate contra una supuesta amenaza de un ataque desde el este durante un ejercicio a gran escala de defender Europa en 2020. La principal misión de las maniobras es practicar el cruce de ríos. ¿Qué objetivo persigue la OTAN en las fronteras rusas? Las maniobras más grandes de la OTAN en 25 años estaban programadas para la primavera boreal, pero debido a la pandemia de COVID se pospusieron para el mes de junio. Según declaraciones oficiales, el objetivo estratégico del ejercicio es demostrar el compromiso de Estados Unidos con la Alianza del Atlántico Norte y su inquebrantable determinación de apoyar a los aliados europeos. Se preveía que Estados Unidos enviara unos 200.000 soldados a Europa a través de Alemania para reforzar el contingente ya desplegado allí. Sin embargo, la pandemia afectó estos planes. Ahora el principal participante de las maniobras es Polonia. Es allí donde aterrizaron los aviones de transporte con soldados y maquinarias estadounidenses a principios de junio. Los ejercicios involucran a más de 100 tanques y 200 vehículos blindados, equipos de defensa antiaérea, aviones y helicópteros. El principal episodio táctico es el cruce de obstáculos acuáticos con las tropas de tanques, opinó Artyom Koryev, experto militar del Club Analítico de Valdai. Desde el punto de vista militar, los checos, los polacos y los lituanos recibirán otra clase de uso a la maquinaria bélica estadounidense que se va a comprar. Pero políticamente se demuestra la disposición de la OTAN a eliminar las tropas enemigas del territorio de la alianza en caso de una invasión y la preparación para cruzar los ríos Neumen y Taubay, comentó Koryev a Sputnik. Casi al mismo tiempo se lanzaron los ejercicios navales a gran escala Waltops 2020 en la Mar Báltico. Las maniobras involucran a 19 países, docenas de naves de guerra y aviones. Tales maniobras se han realizado cada año durante 49 años. En los últimos años, las maniobras de Estados Unidos a la OTAN se han acercado a las fronteras de Rusia y los políticos occidentales las están usando como excusa para exacerbar las relaciones con Moscú, opina Nikolai Prototopov, columnista de edición en ruso. Según el experto militar Koryev, la leyenda de la mayoría de los ejercicios de alianza es un ataque de un vecino de Europa del Este, con un potencial militar comparable al de Rusia. Por supuesto, no son las relaciones más constructivas entre Rusia y OTAN, pero la leyenda está diseñada no tanto para los militares como para el público en general. El electorado conservador y nacionalista de los estados bálticos, Polonia y la República Checa debería estar seguros de que los aliados los protegerán del oso ruso, un enemigo potencial conveniente para culparle de muchos problemas políticos y económicos internos, señaló el analista. Por su parte, los diplomáticos y oficiales militares rusos proponen renunciar a los grandes ejercicios cerca de las fronteras, acordar la distancia mínima entre las aeronaves y los buques, así como utilizar transpondedores en los vuelos de los aviones de combate en el Báltico. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aconsejó que la actividad militar de la OTAN solo aumentara cuando termine la pandemia. Protopopov observa que la OTAN a menudo viola los acuerdos internacionales en la hora de llevar a cabo los ejercicios militares. En particular, el artículo 8 del documento de Viena sobre medidas de fomento de la confianza y la seguridad, firmado en 2011, prevé muchas restricciones a las maniobras de gran escala relacionadas con la notificación previa. Sin embargo, a la OTAN le gusta presentar sus ejercicios como una serie de ejercicios independientes en diferentes países, señaló.
Ciertos países occidentales simplemente ignoran los acuerdos mientras que Rusia notifica sobre los ejercicios o los lleva a cabo lejos de las fronteras, concluye Protopopov. Estados Unidos, al anunciar ejercicios Baltops, pide a Rusia actuar de modo profesional en el Báltico. La comandante de la Sexta Flota de Estados Unidos, vicealmirante Lisa Franchiste, al anunciar el comienzo de los ejercicios de la OTAN en la región báltica, instó a Rusia a actuar de modo profesional en las aguas internacionales y en el espacio aéreo sobre estas. El entrenamiento anual Baltops comenzó el domingo 7 de junio y dura hasta el 16 de junio. Los ejercicios navales que se desarrollan en su marco se organizan desde 1972. Este año transcurrieron con la participación de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Estonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suiza, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos. Las flotas están operando en las aguas internacionales y en el espacio aéreo internacional. Esperamos que todos actúen con profesionalismo. También esperamos lo propio de la Armada y la Fuerza Aérea de Rusia, dijo al responder a la solicitud de comentar la actividad de la aviación rusa cerca de los buques estadounidenses en los mares Negro y Báltico. La vicealmirante subrayó la necesidad de actuar del medio profesional para garantizar la seguridad de los buques y las aeronaves, tanto propios como los de otros países, agregando que todo el mundo tiene el derecho a operar en aguas internacionales. También declaró que los ejercicios Baltops 2020 que se desarrollan en el suroeste del mar Báltico no llevan en sí amenazas para ningún país y no llevarán a la escala de la tensión con Rusia. Los Baltops se reencontraron en las actividades de entrenamiento. Se concibieron para demostrar los esfuerzos transparentes y predecibles de la OTAN y Estados Unidos de mantener y coordinar la capacidad de operar juntos y también para comprobar que nuestras fuerzas están preparadas para repeler cualquier amenaza regional, dijo al contestar a la pregunta de si es posible el aumento de la tensión entre OTAN y Rusia, especialmente en la región báltica. Por su parte, el Centro Nacional de Defensa de Rusia comunicó que la flota rusa del Báltico sigue los ejercicios de la OTAN Baltops 2020. Las fuerzas de la flota del Báltico siguen los ejercicios de las fuerzas navales de Estados Unidos y los países europeos Bálticos 2020 que se realizan del 7 al 19 de junio en el mar Báltico, dice la nota, sin dar más detalles. La Sexta Flota de Estados Unidos tiene su base en Nápoles y cumple misiones vinculadas con la protección de los intereses de Estados Unidos en Europa y África. El Ministerio de Defensa de Rusia informó a finales de mayo pasado que sus tropas de defensa antiaérea detectan unos bombarderos estratégicos B-1B de Estados Unidos sobre los mares Negro y Báltico y que los cazas rusos los obligaron a alejarse de la frontera rusa. El Estado Mayor General de la Fuerza Armada de Rusia, ante la creciente actividad militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, le propuso disminuir la tensión en Europa, adoptando las siguientes medidas: renunciar a organizar ejercicios de gran envergadura cerca de las fronteras de la otra parte y acordar la distancia mínima de acercamiento entre los aviones de los buques, tener conectados los transpondedores durante los vuelos de la aviación militar en la región báltica. Pero la propuesta rusa, de hecho, fue menospreciada según el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General ruso, Sergio Rutskey. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN incrementan sus actividades militares cerca de las fronteras de Rusia, alertó el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General ruso, Sergio Rutskey.
El ministro de Defensa de Rusia sigue permanentemente y registra un alto grado de actividad militar de Estados Unidos y sus socios de la OTAN acerca en las fronteras de nuestro país, dijo Rutskoy en una comparecencia ante la prensa. Si bien en abril, precisó el alto mando, se realizó único vuelo de los bombarderos estadounidenses B-1B acerca de las fronteras rusas en mayo, se registran 5. En concreto, detalló, las aeronaves de guerra norteamericanas se acercaron a 10 kilómetros de la frontera de Kaliningrado, la ciudad más occidental de Rusia. En todos los episodios, recalcó, los sistemas de defensa antiaérea detectaron a los bombarderos y tomaron medidas para evitar incidentes. Rutskoy enfatizó que los misiles antiaéreos estaban listos para derribar de inmediato a cualquier intruso. Las Fuerzas Armadas de Rusia, puntualizó, continuarán vigilando la actividad militar de OTAN cerca de las fronteras con el fin de adoptar medidas apropiadas para garantizar la seguridad y prevenir incidentes, dijo Rutskoy. Rusia insta a la OTAN a que sus aviones de combate enciendan sus transpondedores durante los vuelos en el mar Báltico para identificarlos. El bloque bélico de hecho ignoró la propuesta para disminuir la tensión militar y evitar los incidentes, constató el alto mando ruso.